¿Qué pensás vos? ¿Qué te parece? Eh, Sansón fue un elegido porque Dios lo eligió. Sin embargo, creo que la, aún la misión que cumplió siempre estuvo supeditada a la forma en que lo hizo y al corazón que tenía. Cuando vos ves la historia, parece alguien como que no hubiera sido elegido. O sea, siempre está buscando a Dios en los momentos más urgentes, más culminantes. Y por otro lado, él lucha mucho contra sí mismo, ¿no? Yo creo que él sabe, es una imagen muy buena para todos nosotros. Él sabe lo que está bien y lo que está mal, pero parece que el mal lo puede, que él se siente derrotado ante sus propias debilidades. Y cómo de a poquito va cayendo en su pacto de Nazareo. El pacto de Nazareo tenía tres puntos, ¿no? No nazareno de Nazaret, sino el nazareo. Era un pacto que hacían algunas personas en la Biblia con Dios. En este caso, Dios le pide a los padres de Sansón que él sea nazareo, que era un pacto que a veces se hacía por algún periodo de tiempo, y en el caso de Sansón era durante toda su vida. Uno de ellos era no tomar alcohol, el otro era no acercarse a ningún cadáver, sea de una persona o de un animal, y también el otro detalle era no cortarse el pelo. Lo que habla de esa obediencia exterior que a veces nos genera a nosotros cierta tranquilidad con nuestra propia conciencia, y vemos que a lo mejor Sansón tenía el pelo ordenado porque se lo dejaba crecer, porque no se lo cortó, porque desde pequeño la madre se lo ataba en 7 trenzas, pero su corazón estaba desordenado, ¿no? Y eso es toda una cuestión. Es cuando sabemos que desde el principio el Señor conoce los corazones y que para nada se va a dejar llevar por una actitud externa que nosotros hagamos, hasta aún por obediencia, ¿no? Es como que siempre el corazón cuenta más. Y entonces ahí es donde Sansón siempre le falta un tramo para llegar a ser quien quizás Dios quería que él sea y todos esperábamos que sea. Si era por matar filisteos, creo que lo logró. Si era por meterle miedo a los filisteos, lo logró. Pero siempre vemos que el Señor, digamos, estaba con él, pero Sansón nunca permitió que el Señor llegara profundamente a su corazón. Es como que siempre él en algún momento cerraba las puertas, ¿no? Y bueno, es toda una, no sé qué hablaron con el Henry, pero es toda una cuestión, esto de ser como decías vos, un asintomático. Sabes que hace unos días atrás mi hijo Ezequiel escribió un artículo, lo publicó acerca de los asintomáticos de este tiempo, ¿no? Y es toda una cuestión, porque no solamente es una realidad de lo que tiene que ver con la pandemia, de mucha gente que está enferma y no siente nada, no se da cuenta. Ahora, lo peor de todo es que los asintomáticos son los peores que contagian, o sea, es los que pueden generar un mayor contagio aún sin darse cuenta. Así que ese es nuestro peligro, ¿no? No asumir nuestras propias enfermedades y encima a veces somos los que más contagiamos esas enfermedades sin darnos cuenta. Esto es una cuestión. ¿Mm? Eh, Así que es muy interesante. Sí, La cuestión de la integridad eh, tiene que ver justamente con la palabra, es una sola cosa. Eh, yo creo que cuando nosotros decimos esto es espiritual y esto es secular, estamos definiendo la vida con una filosofía y una idiosincrasia que le da lugar a nuestras excusas, o sea, porque separamos algunas cosas que son espirituales de otras que no lo son, es cuando caemos en un gran error. Yo no te quiero decir, vos recién estás tomando café ahí, ¿qué estás tomando? agüita. Agüita. Sí. Bueno, a veces podemos caer en esos extremos innecesarios, molestos, y todo lo que hacemos es espiritual, todo tiene connotaciones espirituales. Entonces el agua que te estás tomando tiene una connotación espiritual. Nada, no, no seamos tontos, no seamos pavotes. Ahora, si entendamos que el término integridad
es algo que tiene que ver con que yo soy una sola pieza. No puedo tener dos caras, la cara A y la cara B, como eran los discos antes, ¿viste? Sí, Eh, y entonces, en un momento suena el lado A, en otro momento suena el lado B. Eh, Pareciera como que nosotros hemos dividido la vida en tal cosa así, como que tengo una vida cristiana y también tengo una vida secular. Y yo pregunto, si yo tengo una vida cristiana que no es completa, que no incluye mi trabajo, que no incluye mi estudio, que no incluye mis amigos, por más que no conozcan al Señor, que no incluye mi familia, que no incluye mis gustos, mis deportes y aún mis bajos instintos, estoy teniendo una vida partida, una fragmentación. Y la verdad que cuando Dios mira el corazón, no mira solamente el lado A o el lado B, me mira completamente. Entonces, yo no quiero caer en la exageración de que todo lo que hago es espiritual y entonces me tomo la sopa como una realidad espiritual, pero sí tengo que decir que todo lo que yo soy cuando no estoy en la iglesia, que todo lo que la gente ve cuando no saben que soy cristiano, es también un mensaje de lo que soy. Y no puedo tener dos caras para el Señor. Yo a lo mejor las puedo tener para vos, pero tarde o temprano terminamos revelando lo que somos, ¿no? Y eso es lo que pasó un poco con Sansón, una gran promesa. Es como ese equipo que paga una fortuna por un goleador y se queda con la promesa, ¿no? sí. Que le, que le pasa en el fútbol, ¿no? Pasa un montón, vemos un montón de pibes que prometían un montón y no llegan, ¿no? Y por ahí eso trasladándolo a nuestra vida como jóvenes y quizás adolescentes, a veces eh, pasan esas cosas. Eh, pero yo pensaba también hoy, bueno, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Eh, y si nosotros vemos la historia, hay muchas partes de su vida que nos dicen, pero eh, cómo es que un hombre así puede ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero nosotros porque la vemos a la historia así fragmentada, ¿no? Pero sin embargo, yo pensaba esto, ¿no? Si un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre íntegro. Eh, y me parece que hay muchas Sí. cualidades en David que nos muestran, ¿no? Que a pesar de nuestros errores y a pesar de nosotros mismos, hay una búsqueda que nace sincera del corazón, que es lo que nos lleva de camino hacia esa integridad, ¿no? Nosotros como jóvenes, como adolescentes, que seguramente nos equivocamos una y otra vez, a veces con las mismas cosas. Eh, a ver, David pecó. Eh, Cuando estamos hablando de integridad no estamos hablando de un ideal inalcanzable. Yo creo que nuestra santidad completa no la podemos tener porque tenemos una naturaleza pecadora, Claro, pero sí estamos en un proceso de santidad. La gran diferencia entre David y Sansón es que vos lees los salmos de arrepentimiento de David y encontrás que es un hombre que siempre reconoció sus errores delante de Dios y confesó sus pecados. Y eso es algo que siempre conmueve el corazón de Dios. Eh, Quizás los pecados de David fueron mucho más trascendentes que los pecados de Sansón, porque Sansón casi que pecaba contra él mismo, se arruinaba la vida, pero David era rey. David comete el error de hacer un censo y a Dios le desagrada eso y mueren miles de personas. Eh, y cuando se acuesta con Betsabé, termina costándole la vida a un bebé, termina mandando a matar al marido de esta mujer. No, es desastroso, pero, pero vemos cómo él reconoce sus errores y el Señor siempre lo levanta como alguien que está luchando por estar cada vez más cerca de la integridad, ¿no? Cosa que en Sansón no lo vemos. mm, Eh, él va tratando de tapar un error con otro, ¿no? Y es feo comparar, pero de todos aprendemos. sí, Y me exactamente. parece que cuando tenemos ese corazón enseñable, eh, ¿qué quiere decir enseñable? Es que siempre estamos aprendiendo, es que siempre estamos reconociendo los errores. Mirá, cuanto más vamos creciendo en la santidad, más sinceros nos volvemos con nosotros mismos y nos duele más el pecado. Eso es una cuestión directamente proporcional. Cuando yo más cerca estoy del Señor y más quiero lograr mi intimidad con Él y una vida espiritual profunda,
el pecado me va a doler mucho más. Y ahí tenés lo que le pasaba a David. Al tener una relación tan estrecha con el Señor, él pecaba, y no justificamos que haya pecado, y él tampoco lo justifica, pero entendemos que el pecado le termina doliendo. Aun cuando estaba ciego y viene Natán y le dice, mirá, este hombre terrible y desastroso, que él le da el cuento ese de la ovejita, bueno, que no vamos a entrar en detalle ahora, Sí, que a lo mejor no te acordás, y alguno que está escuchando sí, sí. también, y Natán le dice, vos sos ese hombre, a David se le parte el corazón, ¿no? Pero cuando vemos que Sansón es un hombre que se habituó al pecado, eh, está esa sensación de decir, bueno, bueno, todos somos humanos y sigamos adelante. Y parece que el pecado no le duele tanto, ¿no? Así que yo creo que todos nosotros estamos en ese proceso de integridad donde nadie nos obliga. Eh, es una decisión que tomamos nosotros por amor al Señor. Y cuando entramos en ese camino de la integridad, nos vamos dando cuenta que todo lo que hacemos es algo que está expuesto delante de los ojos del Señor, ¿no? Y no tengo un Dios que me está controlando para castigarme. Eh, Creo que estamos ante los ojos del Señor frente a un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Así que, mira, hay un principio que yo agradezco que esté en la Biblia. Digo agradezco, bueno, todos agradecemos la palabra, ¿no? Pero Sí. me gusta que Pablo haya dicho lo que dijo, porque si no, nosotros enseguida lo tenemos como un ser superior. Eh, y Pablo dice en Romanos 7, y lo afirma varias veces, casi en el versículo, a ver, para hacerte concreto, lo dice en el 7:15 y sigue hablando, y dice en el 7:19, cuando está hablando de la lucha que tenemos contra el pecado. Y yo agradezco que Pablo lo diga, porque él dice, yo estoy haciendo todo lo que no quiero hacer. Todo lo que me propongo hacer no hago y es lo malo, ¿no? Y lo bueno que me propongo hacer, eso es lo que termino no haciendo. Y me parece que es una gran ecuación que nosotros tenemos que resolver, el creer que queremos transportar una imagen a la gente de cosas que realmente no somos. A ver, no existen las personas invulnerables y Pablo se muestra vulnerable. No se muestra pecador, pero él no dice estoy pecando deliberadamente. Quiero confesarles que me cuesta ser santo, me cuesta ser íntegro, porque hay una ley dentro mío que me lleva a hacer y a pensar todo aquello que no quiero hacer y lo termino haciendo. Y sabes, John, eso a mí me trae tranquilidad, porque es mi lucha. Yo no te digo que vos lo digas, pero yo lo digo, es mi lucha. O sea, interiormente queremos hacer lo bueno, pero lo malo nos tienta y muchas veces terminamos haciendo lo malo. Eh, y creo que debe haber una sinceridad en nuestros corazones para decir, en esta lucha interna que yo tengo, es donde quiero que cada vez el Señor vaya ganando más espacio, vaya cautivando mi corazón, y un corazón que lo ama es un corazón que de a poquito va sufriendo cada vez más la traición de pecar. ¿Me explico bien? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Eh, Me gustó ahí un poquito más antes, y me parece que era también eso lo que pensaba, esto de que la integridad no tiene que ver con con lo ideal. Eh, en realidad, es un muy buen ideal, pero sí, yo no puedo demostrarte que soy algo que no soy. claro. Yo voy a esto, digo, lo que yo digo me refiero a que eh, es como a veces pasa, ¿no? Y un joven, ¿no? Un adolescente, y no, sí, cuando sea más grande me voy a comprometer, me voy a poner las pilas, y dejás pasar el tiempo, y vemos la historia de Daniel, ¿no? Y cómo él toma una decisión en su corazón tan profunda en su juventud, y te das cuenta de que no tiene que ver con una edad ni con una madurez, sino que tiene que ver con una decisión del corazón, ya sea que tengas 15, 18, 30. El ser íntegro tiene Sí, que ver con una decisión del corazón, ¿no? De buscar a Dios, y no tiene que ver con algo ideal que va a pasar cuando ya sea más grande y más maduro. A eso me refiero. sí, sí. Aparte, el error de todos los que somos jóvenes, puedo decir que yo soy Sí, joven también,
el error de todos los que son o somos jóvenes es pensar que cuando uno es más viejo no va a tener tentaciones o no va a luchar contra las mismas cosas. Y eso es una mentira del diablo, porque el pecado no mide las edades y nuestra lucha interna por la integridad es, como vos decís, una decisión que tomamos por amor al Señor y que cuanto antes lo hagamos es un favor para nosotros. A ver, al Señor le agrada nuestra integridad, pero Él no necesita que seamos íntegros. Eh, a ver, Dios no necesita nada de mí, me ama, por eso me da oportunidad. Yo necesito de Dios. Y la mayor bendición que puede haber cuando alguien es íntegro es la bendición que uno mismo se trae a su propia vida por tener los ojos del Señor que están agradando en lo que hacemos y nos permite proyectarnos en sus propósitos. Eh, porque el Señor siempre usa poderosamente a aquellos que saben guardar la integridad, sobre todo en los secretos. Eh, Vos no vas a saber si yo insulto y digo mala palabra y si le pego a mi esposa y si soy un hipócrita, porque yo delante tuyo en este momento no es que me estoy midiendo, pero hay un código, ¿o no? Tenemos un código entre nosotros, se supone que estamos haciendo algo abierto, que lo ven otras personas, que tiene que ver con que estamos hablando del Señor de la iglesia, entonces yo no lo hago. Ahora, eh, el Señor me ve antes y después de este programa, ¿no? Entonces, mi servicio al Señor no puede ser algo como lo que yo acabo de hacer recién, de conectarme para hablar. Eh, el poder, usa la palabra que quiera, Jonah, la llegada, el impacto de lo que nosotros podemos hacer como un servicio, no tiene tanto que ver con el talento que nosotros ponemos en movimiento, sino con la intimidad y la integridad que tenemos con el Señor cuando nadie nos ve. Por eso muchos dicen con razón que el Señor muestra en público lo que nosotros logramos cultivar en lo privado, ¿no? Entonces es una vida profunda de oración, una vida de amor al Señor y una vida de una santa, no quiero usar palabras complicadas, pero un deseo profundo de querer negarme a cosas que me muero por hacerlas, pero que no las hago porque amo al Señor. Y sé que eso empañaría la posibilidad de que yo pueda bendecir a otros. ¿Vos te has dado cuenta que hay personas que dicen lo correcto, hacen lo correcto y hacen las cosas como habría que hacerlas y como dicen los códigos y los protocolos que pueden hasta ser religiosos? Pero si no te llega al corazón, vas a estar frente a una persona que solamente enseñó lo que había que enseñar, cantó lo que había que cantar, hizo lo que había que hacer, limpió lo que había que limpiar, pero no hay un impacto en los corazones. Ahora, cuando hay una vida profunda con el Señor en lo secreto, ahora ya te das cuenta que vos no estás midiendo si la persona lo hizo bien, no estás diciendo qué bien que habló esta persona. Enseguida descubrís que el Señor te está hablando al corazón, que la persona que te dio un consejo lo tomás como de parte de Dios. Y eso es una cosa muy sensible que nosotros la captamos cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. O fíjate que cómo se dividen bien las cosas de lo que es lo secreto y lo público cuando Elías está en el Monte Carmelo y está con todos los profetas de Baal y está todo el pueblo de Israel ahí y desciende fuego del cielo cuando él ora. Y la gente empezó a reconocer no al Dios, perdón, no al profeta de Dios, sino al Dios del profeta. O sea, ¿me explico bien? Sí, Esta señal de poder que el Señor hizo a través de la oración de Elías, glorificó al Señor y no a Elías. Porque ese día la gente decidió seguir al Señor. Entonces, cuando vos te das cuenta que alguien sirve y acapara una gloria personal, me parece que estamos frente a personas que saben utilizar bien sus talentos y es admirable. ¿Mm? Y hay que reconocerlo, que lo hacen muy bien. Pero cuando vos te sentís bendecido por una persona, a lo mejor admires a esa persona por la capacidad que tiene de mostrarte al Señor. Entonces ya no estamos hablando tanto de el Elías de Dios, sino del Dios de Elías.
exactamente. Y eso es Lo- lo mejor que nos puede pasar. Pero eso se cultiva no en un escenario, sino que se cultiva en lo privado del corazón, ¿no? Y ahí es donde juega la integridad. Hace poco leía por ahí, decía que un árbol, ¿no? Un árbol que da fruto no necesita un cartel que diga ahí adelante suyo, no sé, árbol de naranjas, porque está a la vista, ¿no? Eh, Sí, y a veces suelen pasar esas cosas, que tiene que ver con lo que decías vos recién, ¿no? Eh, Está buenísimo esto de que nosotros reconozcamos en personas y cómo Dios obra, ¿no? A través de ellas y más que una simple admiración por personas que pueden fallar y se pueden equivocar y tienen sus miserias como todos, ¿no? Pero cuando vemos esa búsqueda, ¿no? En pos de poder servir a Dios y ser, eh, ahí me acuerdo, me vienen cosas en la cabeza, me acuerdo de Juan el Bautista, eso que siempre decimos, ¿no? Que fue uno de los mejores líderes porque, hablando de redes sociales, ¿no? Juan se quedó sin seguidores porque ujú. los mandó a todos con Jesús, ¿no? Y esa me parece que es la gran meta de alguien que quiere servir a Dios y, no sé, alguien que se involucra en discipular, en enseñar, ¿no? Sí, y volviendo a lo que estábamos hablando hoy, que vos decías que Daniel tomó esa decisión desde joven, el Señor nos cuenta la historia del hijo pródigo. Bueno, en realidad no es una historia, es una parábola, Sí, donde refleja la historia de muchos que deciden hacer la vida como mejor les parece, creyendo que es el momento de hacerlo, ¿no? Eh, y yo a veces quiero sentir mucha compasión por aquellos que, porque así me manda el Señor, yo no puedo culpar, porque, a ver, el hijo pródigo no dice, qué bueno que ahora soy libre, ahora sí voy a cuidar chanchos. No, 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 él sale para disfrutar la vida. Sale engañado por sus propios deseos, pero cree que él al fin va a ser libre. Y creo que fue porque nunca valoró lo que tenía en la casa. Ahora, cuando llega a la peor miseria y vuelve en sí y vuelve al abrazo del Padre, él ahí comprende todo lo que se perdió y, y siente lo que Lucas, en las tres historias, Lucas 15 valora lo que significa estar perdido y ser encontrado, ¿no? Como la oveja, como la moneda y como el hijo. Y enfrente tenemos la otra mirada, que es la del hijo mayor, que no quiere entrar a la fiesta porque eh, en realidad él cree que es el mejor ejemplo y está totalmente concentrado en que el padre reconozca su integridad, porque nunca le falló, porque siempre estuvo ahí, porque es más, el equivocado es el padre que nunca hizo una fiesta para él. Y a mí me parece que si hubiera un diálogo entre los dos hijos, el hijo menor le diría al hijo mayor, lo que pasa es que vos nunca sabés lo que significa cuidar chancho, nunca te sentiste perdido. Entonces, creo que eso nos llama a nosotros a entender de que siempre tenemos que tener un corazón que entienda a los perdidos porque nosotros estábamos perdidos, ¿no? Por ahí perdemos la noción y creemos que siempre estuvimos en casa, que Dios está con nosotros, que se agrada de nosotros. Y estamos pidiéndole la fiesta y estamos pidiéndole el cabrito y estamos pidiéndole que algo sea en honor a nosotros y resulta que tenemos que tener un corazón abierto y eso habla de nuestro deseo de agradar al Señor para poder bendecir a todos aquellos que son los que están perdidos, ¿no? Así que bueno, eso tiene que ver un poco todo lo que estamos hablando, un montón de cosas con lo que tiene que ver con la integridad, ¿no? Yo charlaba el otro día, o vos charlabas conmigo, me escribimos un par de veces por el encuentro ahora de esta noche, y vos mencionabas un poquito el tema de las redes y de que a veces las redes reflejan o muchas veces publicamos cosas que son inconvenientes o que a veces estamos demasiado tiempo prendidos en estas cosas. Y sin duda eso también habla de quiénes somos en nuestra integridad, ¿no? Porque eh, así como no podemos tener dos caras, no podemos tener dos corazones, tampoco podemos separar lo que las personas dicen de lo que las personas escriben o publican, es exactamente lo mismo. ¿Viste cuando el Señor dice de la abundancia el corazón habla la boca? Y bueno, hoy tenemos que entender que ese versículo literalmente se amplía.
no solamente habla la boca, sino también escribe los dedos, ¿no? Porque también es mi voz, es lo que yo quiero explicar, es lo que quiero decir. Y a veces un corazón que está alimentado de muchas cosas, naturalmente termina exponiendo cosas que son naturales por lo que hay adentro. Entonces ahí voy a lo que vos decías del árbol de naranjas. ¿Por qué es un naranjo da naranja? Y a veces un corazón sucio, un corazón eh, con malas intenciones o un corazón perdido, lo único que expone son las cosas que hay en su corazón. Entonces, a mí lo que me apena mucho, hablando de las redes y lo que tiene que ver con la integridad, es que a veces, como Esaú, nosotros vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y a veces el plato de lentejas son la cantidad de likes. O sea, es mucho lo que yo estoy pagando por una cosa tan fácil de conseguir, que es un plato de lentejas, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque todo es lícito, todo se puede hacer. Mira, nosotros si no tendríamos las redes no estaríamos hablando ahora. Eh, entonces, hay cosas que no son ni malas ni buenas, el tema es cómo las utilizamos. Claro, Y me parece que a veces cuando vendemos nuestra reputación, vendemos nuestra integridad, a veces hasta nuestra propia imagen, por lograr que ciertas personas le pongan un like o una carita, eso a mí me reconforta. Lo que está hablando que no solamente yo vendo mi integridad para lograr una aprobación, sino que la necesito, la necesito. Habla de mi falta de autoestima. Es que si vos no me festejás lo que yo pongo, eh, yo me siento como que no existo, como que nadie me valora, ¿no? Entonces, a veces estaría bueno escuchar esos reportajes que nadie hace a las personas que son, yo no las quiero juzgar, para nada, pero simplemente me gustaría saber si todos los que logran tanta repercusión en las redes son realmente felices por eso. Sé que muchos ganan buena plata, pero cada vez están eh, quizás, eh, no sé, como dependiendo de todos nosotros y a veces me gustaría saber si más allá del dinero que puedan recoger y la popularidad que tienen, realmente tienen alguien con quien compartir un abrazo o a quien abrirle el corazón o alguien que pueda entender sus lágrimas. La gente que tiene contactos no tiene amigos. O sea, yo tengo 5.000 amigos en Facebook y se puede decir que tengo saturada mi capacidad de tener amigos. No son mis amigos. No, ni yo los invito a comer, ni ellos a mí, un montón ni los conozco. Puede haber cierta simpatía, puede haber el deseo de poder compartir alguna información, pero a veces cuando nos vendemos, ¿se entiende bien eso, Jonah? sí. Cuando doy todo y hasta lo que no soy y muestro hasta algo burdo o quiero sacar lo que hay adentro para que todo el mundo me dé la razón, porque a veces hasta somos protestones y creemos que a mí me da sensaciones raras. Por ejemplo, ¿a vos te gusta el fútbol o no? Sí, Bueno, hay ciertas relaciones que a veces las damos como obvias, en que si a veces estamos acostumbrados a la iglesia, que si hay un director técnico que está al frente de un plantel de 20, 25 jugadores, no son 100.000 personas, son 20 tipos. Este, y a veces son tan profesionales que no logran entre ellos relaciones humanas, ¿no? Y que eso también repercute en el deporte, en la cancha. Pero a mí me parece ridículo cuando un técnico habla de un jugador frente a las cámaras como si fuera un tercero con el cual no, o sea, se lo manda a decir a través de los periodistas, ¿no? Hay algunos jugadores que le mandan a decir algo técnico a través de los periodistas y son tipos que comparten horas, viajes, hoteles, viajes juntos y no son capaces de decirse las cosas a la cara. Chona, ¿has visto matrimonios que se dicen cosas por Facebook? Este, Mira, yo no voy a juzgar a los que se dicen cosas lindas, qué sé yo. Yo no soy de esos, pero no juzgo a los que lo hacen, ¿no? A veces, si tengo que decirle algo lindo, se lo digo a mi esposa. Capaz que ella lo pueda valorar más y yo se lo digo a mucha gente para que ella lo vea. Ahora, bueno, más allá de eso, hay gente que manda indirectas por Facebook y esa indirecta es para el esposo, eh, es para los hermanos de la iglesia, es para los líderes, es para los pastores, para los vecinos. No están hablando mal de Trump, ¿viste? Que está lejano y que nunca me va a dar bolilla. No, no, no.
eso me parece una tristeza del ser humano, ¿no? Que hayamos perdido la capacidad de hablarnos a la vista, a los ojos, al corazón y tener que mandar un mensaje que lo vea todo el mundo para exponer que yo tengo razón y que de alguna manera todos tienen que enterarse de que tengo a alguien que tendría que ser un hermano, un amigo, un familiar y hoy por hoy parece un rival. Eh, Eso no es integridad. Viste que la palabra integridad a veces no es un capital de los cristianos, de los creyentes. Las personas a veces valoran la integridad de las personas cuando hay cierta lealtad, cuando hay un corazón transparente. Más allá de que a veces haya errores, esas cosas se perdonan, pero cuando se pierde la capacidad de la lealtad, estamos mostrando lo peor de las personas, ¿no? Y hay mucha gente que a veces en las redes no solamente se vende, sino que también está mostrando el corazón que tiene al publicar cosas que, a ver, todos nos damos cuenta para quién son. Entonces, es una pena, ¿no? Sí. Tirar estados se le dice. Tirar estados hasta WhatsApp, ¿viste? Y demás. Pero bueno, es un poco poner la felicidad en los aplausos en las manos de otro, ¿no? Eh, Yo a veces, no te preocupa un poco, no sé si te preocupa, tampoco me preocupo, pero a veces me da no sé qué que ciertas personas parecieran transmitir en las redes todo lo que le va pasando, todo lo que van sintiendo y todo lo que van pensando. A mí me gustaría decirle de corazón, te quiero, pero no me importa. Están pensando que todos estamos siguiendo lo que van diciendo, lo que van sintiendo y lo que van... Eh, Tengo algunos, no lo voy a nombrar, obviamente, tengo algunos compañeros del ministerio que los quiero mucho y que no los voy a juzgar, pero los sigo en Instagram, los seguía. No los puedo seguir siguiendo porque realmente me alegra que puedan viajar, me alegra que puedan conocer cosas, me alegra que puedan estar con amigos, me alegra que puedan salir a comer. Pero no tengo ganas de ver todo lo que comen, no tengo ganas de ver cuando se suben al avión, no tengo ganas de ver cuando bajan, no tengo ganas de ver lo que se pusieron, y si hoy están contentos. Es una saturación. Eh, bueno, y ahora no juzgo a nadie, pero me parece que a veces estamos pensando que la gente eh, quiere informarse de lo que estoy haciendo, ¿no? Y soy un buen utilizador de las redes sociales. Y la verdad que no solamente nos estamos exponiendo, estamos estamos creyendo que la gente nos sigue, ¿no? Y a veces estaría bueno que alguien me diga, che, la verdad, pará porque sos insoportable. En eso tenemos que ser sinceros. sí, sí, Habla sí, de mi dependencia de otros. claro, sí. Sí, sí, es verdad. Qué sé yo. A veces pasa y hasta, no sé, viste que están las opciones de, por ejemplo, en WhatsApp, silenciar estados, viste, y de pronto eh, se puede usar esa opción y ahí tenés, yo tengo un par ahí de silenciar estados porque siempre, eh, viste, como que estás ahí y sin querer lo ves y después a veces son cosas que por ahí pueden ser cosas buenas, a veces no son cosas buenas tampoco y bueno, y siempre podemos, viste, ahí silenciar y es una herramienta, por ejemplo, hay otras cosas que ahí, bueno, los chicos saben también, por ejemplo, en Instagram la aplicación tiene una notificación que vos podés programar, esto lo compartía yo con los chicos, y que te dice, no sé, cada media hora y te avisa, estuviste media hora. Y eso está bueno, porque es como que, si, viste que se te va el tiempo. Y una, Sí, yo lo puse, viste, para que me tire la notificación, bueno, media hora. Entonces, es un poco una manera de hacer un buen uso de las redes y de ciertas aplicaciones que, si no, bueno, la Biblia dice que tenemos que redimir bien el tiempo, ¿no? Y a veces nos cuesta con todas estas distracciones. sí. Mirá, vos lo nombraste a Daniel. Yo no te puedo asegurar, pero casi te aseguro, que la comida del rey no era pecado comerla. Es una decisión de ayuno y de integridad que tomó Daniel con sus amigos. Ellos decidieron, frente a esa decisión, no contaminarse. No sé si en tantos años de la vida de Daniel, él se lo pasó comiendo legumbres, ¿no? Pero él en ese momento quiso ser íntegro con la decisión que había tomado delante del Señor.
Y me parece que a veces nosotros tenemos que aprender a hacer esa clase de ayunos donde relegamos algo por algo mejor, ¿no? Por eso está tan bueno que entendamos que cuando Dios le dice a Jesús le dice a María, elegiste la mejor parte, no es que trabajar estaba mal, es que ella sabía que Jesús no siempre iba a estar en su casa y ese día no le importaba tanto que las cosas no estuvieran en orden porque quiso elegir la mejor parte. Y a veces cuando nosotros postergamos algunas cosas en nuestra vida, no responsabilidades, sino algunas cosas que podrían no ser malas en sí mismas, que nos podrían entretener, que nos podrían hacer gastar el tiempo de otra manera, y, y la buscamos o la dejamos para honrar al Señor con eso, me parece que eso es algo que el Señor premia y valora. Y eso tiene que ver mucho con la santidad también, ¿no? Eh, entender que algunas cosas que yo las dejo o no las hago, lo hago por amor al Señor. Mira, yo quiero compartirte una cuestión particular y personal también, no descubro nada, solamente pensamientos humildes acerca de lo que es la santidad y la integridad también. Eh, la santidad o la integridad es mucho más que abstinencia. Abstinencia significa no hacer algo que me muero por hacer, ¿no? Cuando un alcohólico tiene prohibido tomar, entra con un síndrome de abstinencia porque eh, necesita tomar, o lo que le pasa con el drogadicto y todo eso. Entonces, a mí me parece que algunas cosas en la vida a veces están mal y como dice Pablo, todo mi ser me lleva a querer hacerlo y sé que no tengo que hacerlo. Yo no lo hago solamente porque no hay que hacerlo, sino que paso a un nivel espiritual superior cuando no los hago por amor. Eh, no sé si me explico. Si yo podría contenerme de todos mis deseos de poder tener amistades con otras chicas, pero yo no estoy definiendo dónde está el punto de la infidelidad. Cuando yo amo a mi esposa, ya no es una abstinencia, no lo hago aunque no lo hago por amor. ¿Me explico bien? Sí, Entonces, este, a veces nosotros siempre estamos queriendo estar ahí al filo, hasta dónde es pecado. Eh, Viste que hay mucha gente que doctrinalmente piensa que la salvación se pierde o no se pierde. Eh, yo más allá que contestar la pregunta, digo, ¿por qué se hace esa pregunta? Porque a veces queremos tener licencia para pecar, para saber que hasta ahí la salvación no se pierde, ¿no? Porque si se perdería, capaz que no lo hago. Eh, Más allá de la pregunta, ¿cuál es el sentido de la pregunta? Es cuando la gente dice, esto, aquello, ¿es pecado o no es pecado? No nos interesa saber si es pecado, nos interesa saber si lo podemos hacer o no. Y creo que cuando hay un amor tan profundo por el Señor, no nos interesa tanto si se podría hacer o no. Yo ya he decidido no hacerlo por amor, porque sé que por amor al Señor tengo un premio y un disfrute que no se compara con lo otro, ¿no? Así que a veces parece medio tonto decir, bueno, parece que las redes para nosotros o la internet sería una necesidad, ¿no? Pero guarda, a veces hay gente que está en abstinencia de estas cosas. Dice, bueno, me muero por hacerlo, pero no lo voy a hacer porque voy a orar un ratito. ¿Qué esperamos? ¿Un aplauso del cielo? Ahora yo, cuando aprendo a ser disciplinado en mis cosas, algunas cosas no las voy a hacer porque amo al Señor, ¿no? Entonces, ya no me estoy preguntando tanto si está bien o está mal. Mi integridad me lleva a buscar al Señor con todo lo que soy y no lo hago por amor. Así que cuando yo puedo entrar por seguir el ejemplo en un diálogo con una chica y a lo mejor no estoy pecando ni nada, puede ser amistad, yo sé que a mi esposa no le gusta, entonces no lo voy a hacer por amor, ¿me explico? Y no voy a estar pensando y haciéndome el coco, uy, pero me muero por llamarlo, por ver cómo está, qué está. No, porque estoy en una dimensión superior de amor que ya no me hace desear ciertas cosas, ¿no? Eh, y creo que en esa manera tenemos que entrar en un amor profundo por el Señor, que es mucho más que un amor conceptual. Eh, si no, voy a estar siempre pensando que tengo una parte de mi vida a lo que le llamo vida cristiana, que es la Biblia, un devocional, ir a la reunión, ser parte de un grupo, y tengo mi otra vida que parece que no es cristiana. O se es o no se es.
Es una cuestión así, ¿no? No se puede fragmentar. Así que bueno, espero haberme entendido un poquito, o haberme hecho entender. Sí, sí, creo que es un poco eh, la simpleza de lo que a veces le ponemos demasiada complejidad a esto, ¿no? Pero sí tiene que ver con esto que acá Walter nos está comentando y hablando, ¿no? De poder abstenernos de ciertas cosas, pero no por, por- para que eso nos genere una carga pesada, sino por amor a Dios y por saber que eso es lo que a él le agrada o eso es lo que a él lo contenta o saber claramente que eso es algo que a él no le agrada, ¿no? Eh, y bueno, y acá estamos con Walter ahí para todos los que se están sumando. Eh, Hay una frase que alguien comentó acá, que ahora no me acuerdo, pero la vi al pasar, que te comentaron para vos, Walter, que decían, una vez nos dejaste esta frase que decía, Dios sabe que yo sé que él sabe. No sé si te acordás, pero ahí la comentaron para vos. Ah, yo me acuerdo de eso. No sé dónde lo habré dicho, pero eh, una vez me puse a pensar en Judas. No dije voy a predicar de Judas, pero me puse a pensar en Judas. ¿Por qué Jesús lo eligió a Judas? Mm, ¿Por qué le dio que manejara la plata a Judas? ¿No? Eh, y en ciertas cosas, eh, el Señor, al menos no tenemos registro, nunca le pide un estado de cuentas a Judas. Pero después, evidentemente, todo saltó porque cuando Juan escribe el Evangelio y surge esto de que la mujer rompió el perfume a los pies de Jesús, ahí está la aclaración de que Judas llevaba el dinero de los discípulos y, y bueno, y que Juan después escribe, unos años después del Evangelio, diciendo él a veces se quedaba con una parte, ¿no? sí. Eh, de ese dinero para él. Entonces ahí venía ese juego de palabras, porque el Señor sabía lo que Judas hacía. Y Judas sabía que el Señor sabía lo que él hacía. Pero, pero aún así, él llevaba una integridad delante del grupo y podía hacerse confiable para todos, porque fíjate que en el momento en que Judas sale, cuando Jesús le dice, este es el momento y lo que vas a hacer hazlo pronto, y sale para entregarlo, los 11 discípulos restantes creen que él salió para pagar algo. Así que fíjate la buena imagen que él tenía, era alguien más. Pero el Señor conocía el corazón. Entonces, a mí me parece un muy buen ejemplo esto, ahora que lo traes vos a colación, de que la integridad siempre pasa por el corazón. Porque si yo quiero demostrar una fachada delante de los demás, lo puedo hacer, pero nunca voy a tener la bendición de agradar al corazón del Señor, ¿no? Entonces, eh, yo creo que nosotros sabemos que el Señor sabe. Eh, cuando nosotros salimos a nuestra vida exterior y jamás dejaríamos ver que a lo mejor tenemos problemas muy internos. ¿Sabés que el 75% de los varones en Latinoamérica, desde los 8 años en adelante, son consumidores de pornografía? Estamos hablando que de 3 de cada 4. Eso incluye a un montón de millones de creyentes que estamos en Latinoamérica, ¿no? No van a decir, a esto no los contamos. Sin embargo, son cosas que jamás demostraríamos delante de otros. Ahora, yo sé que el Señor sabe, pero a veces como los demás no se dan cuenta, es algo con lo que yo sigo jugando en mi interior. Y puedo llegar a lograr que vos creas que yo soy íntegro, pero el Señor sabe todas las cosas, ¿no? Y innumerable cantidad de veces. Seguramente Jesús sabía que Judas se quedaba con alguna plata por ahí y nunca para nada le hizo rendir cuentas, ¿no? Entonces me parece que es interesante que el Señor sabe que nosotros sabemos que Él sabe. Mm. Tenerlo presente quizás nos haga vivir y ver las cosas de otra manera, ¿no? Porque a veces es muy fácil
que se nos vaya, ¿no? Cuando uno se, como eso siempre, siempre lo dice, y Henry también siempre mete ese bocadillo de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, dice. Eh, y Y eso termina demostrando qué es lo que más a mí me interesa, si lo que piensa la gente o lo que piensa el Señor. Eh, por eso la religiosidad, che, yo no sé cuánto falta, pero cerramos esta idea. sí, La religiosidad es algo que nadie admite. O sea, yo no conozco a nadie que diga, no, yo estoy atado por la religiosidad. Nunca escuché a nadie que reconozca eso. Cada vez que leemos la Biblia acerca de los fariseos este, y de los principales sacerdotes que entregaron a Jesús y que lo traicionaron y que lo llevaron hasta la cruz, ninguno de nosotros se identifica con ellos. Eh, Ahora, cuando lo entramos a analizar, nos damos cuenta que nos reflejan totalmente. A ellos lo único que les importaba era lo que lo pensaban los demás. Y, y por amor a Dios, terminaron entregando al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, dice el Señor no se fiaba de ellos, porque conocía sus corazones. Entonces, la religiosidad parte por acá. Lo más importante es que nadie se entere. Eh, yo tengo que hacer buena letra por mi prestigio delante de los demás. Y te digo que mientras la iglesia se maneje de esa forma, lo único que vamos a estar haciendo es sembrando y cosechando hipocresía. Si vos me vas a castigar y no vas a comprender mis pecados, yo prefiero no contártelo nunca. Entonces voy a hacerte imaginar que todo está bien, pero me estoy como pudriendo por dentro, ¿no? Por eso es tan importante que en la iglesia creemos esta cultura de amarnos, de comprensión y de Gálatas 6:1. Cuando alguien se equivoca, pueda venir con libertad, contarlo y lejos de sentirse juzgado, se sienta amado, comprendido, apoyado, y tratar con el pecado significa restaurarlo. sí, Restaurar significa dejar algo mejor de lo que estaba antes. ¿Viste cuando restauran los edificios? Ahora le ponen ponerle en valor. A mí lo que más me gusta, una de las cosas más lindas de la vida cristiana es cuando alguien se equivoca y uno puede ayudar a la restauración. Esa persona termina siendo mejor de lo que era antes. Ahora, cuando nosotros no creamos una cultura así, lo único que estamos haciendo es tratar de proyectar una imagen que no somos con tal de que nadie se entere. Y a veces caemos en una religiosidad muy parecida a los de los principales sacerdotes, ¿no? Este, que entregan a Jesús, que alientan a Judas a que lo entregue a Jesús, que contratan falsos testigos, que incitan a Pilato para que lo crucifique, y, y nunca fueron ellos, ¿no? amén. Es toda una lección. Bien. Eh, y bueno, ahí vamos ya cerrando la idea. Estuvimos charlando con Henry, perdón, con Walter. Lo tengo ahí a Henry. Estuvimos hablando hace poco con Henry. Estuvimos editando también el video, por eso lo tengo acá. Eh, pero acá estuvimos con Walter charlando y un poco acerca de lo que es la integridad. Y creo que como idea principal, ¿no? Esto de poder hacer o no hacer las cosas por amor a Dios más que por seguir una lista grande de no debo, no debo y no debo, ¿no? Creo que nuestra mirada tiene que volcarse más en eso. Y bueno, como dice la palabra, ¿no? Confiar en Dios es el que en nosotros produce tanto el hacer como el querer, ¿no? Y quiere por ese camino. Eh, bueno, te queremos agradecer, Walter, por la conexión. Eh, esperemos que te encuentres bien. A esta, bueno, parece que la cuarentena sigue, algunas cosas van a seguir liberándose, pero esperemos que te encuentres bien ahí con tu familia. eh, y te mandamos un saludo grande. Eh, Muchas gracias para ustedes también. Y gracias por la posibilidad de charlar y de poder hablar de estas cosas que siempre nos hacen bien, nos traen un poco de luz. Y ojalá que el Señor pueda llegar a utilizarnos porque Él siempre utiliza lo débil para avergonzar lo fuerte, ¿no? Y exactamente. creo que cuando dice lo débil no es que justifica la debilidad, sino que Él se hace fuerte cuando nosotros entregamos todo, ¿no? Así que ojalá que Y, podamos vivir de esa manera. Y como vos decías, ¿no? El gran beneficio que esto nos produce a nosotros, ¿no? Porque, bueno, la Biblia dice, ¿no? El que encubre su pecado no prosperará, ¿no? Y en todos los ámbitos de la vida se puede ver eso, ¿no?
y lo Y bueno. Jesús dice, felices los que tienen el corazón limpio, porque son felices, no tienen nada que esconder. Y eso está muy bueno. Amén. Amén. Bueno, te mandamos un saludo grande, Walter, te agradecemos por la conexión y nos vemos Un ahí, Dios abrazo. mediante, en cualquier momento. Dale, gracias. Un abrazo grande. Un Nos abrazo. vemos.